Distorsión en los sueños. Si afirmo que el cumplimiento de los deseos es el significado de todo sueño, que, por consiguiente, no puede haber sueños excepto sueños de deseo, estoy seguro de que desde el principio me encontraré con los más contradicción rotunda. Se formularán objeciones a esto. El hecho de que haya sueños que deben ser comprendidos como cumplimiento de deseos no es nuevo, sino que, por el contrario, ha sido reconocido desde hace mucho tiempo por los autores. Compare Serradestock 54 pp. 137, 138, Volkelt 72 pp. 110, 111, Tissier 68 p. 70, M. Simón 63 p. 42, sobre los sueños de hambre del varón encarcelado Trenck, y el pasaje de Griesinger 31 p. 11. Asunción que no puede haber nada más que sueños de cumplimiento de deseos, sin embargo, es otra de esas generalizaciones injustificadas por parte de la cual usted ha tenido el placer de distinguirse en los últimos tiempos. En efecto, los sueños que exhiben el contenido más doloroso, pero ni rastro de cumplimiento de deseos, ocurren en abundancia. El filósofo pesimista, Eduard von Hartmann, tal vez es la que más se aleja de la teoría del cumplimiento de deseos. Expresa él mismo en su Filosofía del Inconsciente, parte segundo. Edición estereotipada, p. 34, en el siguiente sentido. En cuanto al sueño, todos los problemas de la vida de vigilia son transferidos por él al estado dormido. Solo una cosa, que puede en cierta medida reconciliar a una persona culta con no se transfiere el goce de la vida, científico y artístico, pero incluso observadores menos descontentos han puesto énfasis en el hecho de que en los sueños el dolor y el disgusto son más frecuentes que el placer. Así es Scholz 59 p. 39, Volkelt 72 p. 80, y otros. De hecho, dos señoras, Sarah Wade y Florence Allan, han encontrado en la elaboración de sus sueños una solución matemática expresión de la preponderancia del desagrado en sueños. Designan al 58% de los sueños como desagradables, y solo el 28,6% como positivamente agradable. Además, esos sueños que continúan las sensaciones dolorosas de la vida 114 durante el sueño, también hay sueños de miedo, en los que este terrible de todas las sensaciones desagradables nos tortura hasta que despierto, y es precisamente con estos sueños de miedo que los niños son tan a menudo perseguidos. Compárese de Baker 17 a propósito del pavor nocturnus, aunque es en el caso de los niños que se tiene sueños encontrados de desear sin disimulo. De hecho, son los sueños de ansiedad los que parecen impedir una generalización de la tesis de que el sueño es una realización de deseos, lo cual hemos establecido por medio de los ejemplos en la última sección. Incluso parecen calificar esta tesis como un absurdo. No es difícil, sin embargo, escapar de estos aparentemente objeciones concluyentes. Por favor, tenga en cuenta que nuestra doctrina no descansa en la aceptación del contenido manifiesto del sueño, sino que se refiere al contenido del pensamiento que se encuentra detrás del sueño por el proceso de interpretación. Permítanos contrastar el contenido del sueño manifiesto y el latente. Es cierto que hay sueños cuyo contenido es de los más dolorosos naturaleza. Pero, ¿alguien ha tratado alguna vez de interpretar estos sueños, para revelar su contenido de pensamiento latente? Si no, las objeciones ya no son válidas contra nosotros. Siempre queda la posibilidad de que incluso los sueños dolorosos y temerosos puedan ser. Se descubre que son cumplimientos de deseos tras la interpretación. En el trabajo científico es a menudo ventajoso, cuando la solución de un problema presenta dificultades, para ocupar un segundo problema, al igual que es más fácil romper dos nueces juntas en lugar de forma separada. En consecuencia, nos enfrentamos no solo con el problema, ¿cómo pueden ser los sueños dolorosos y temerosos el cumplimiento de los deseos? Pero también podemos, a partir de nuestra discusión hasta ahora, se plantea la pregunta. ¿Por qué los sueños que muestran un contenido indiferente, pero resultan ser cumplimientos de deseos, mostrar este significado sin disimulo? Tome el informe completo. Soñar con la inyección de Irma no es de ninguna manera doloroso en su naturaleza, y puede ser reconocido, tras la interpretación, como una sorprendente realización de deseos. ¿Por qué, en primer lugar, es una interpretación necesario? Porque el sueño no dice directamente lo que medio,
De hecho, incluso el sueño de la inyección de IRMA 115 no nos impresiona a primera vista como representando un deseo del soñador como cumplido. El lector no habrá recibido esta impresión, e incluso yo mismo no lo supe hasta que llevó a cabo el análisis. Si llamamos esta peculiaridad de la soñar con necesitar una explicación, el hecho de la distorsión de sueños, entonces surge una segunda pregunta. ¿Cuál es el origen de esta desfiguración de los sueños? Si se consultan las primeras impresiones de uno sobre este tema, uno podría encontrarse con varias soluciones posibles. Por ejemplo, que hay una incapacidad durante el sueño para encontrar una expresión de los pensamientos oníricos. El análisis de ciertos los sueños, sin embargo, nos obligan a dar la desfiguración de los sueños tienen otra explicación. Lo demostraré empleando un segundo sueño mío, que a su vez involucra a numerosas indiscreciones, pero que compensa este sacrificio personal proporcionando una elucidación completa del problema. Declaración preliminar: en la primavera de 1897 me enteré de que 2 profesores de nuestra universidad me habían propuesto para nombramiento como profesor extraordinario. Profesor asistente. Esta noticia me llegó inesperadamente y me complació considerablemente como expresión de agradecimiento por parte de 2 hombres eminentes que no podían explicarse por interés personal. Pero, pensé de inmediato, no debía permitírmelo para adjuntar cualquier expectativa a este evento. La universidad durante los últimos años, el gobierno ha dejado propuestas de este tipo de personas no consideradas, y varios colegas, que fueron por delante de mí en años, y que eran por lo menos mis iguales en méritos, había estado esperando en vano durante este tiempo su cita. No tenía ninguna razón para suponer que me iría mejor. Yo resolví entonces consolarme. No lo soy, que yo sepa, ambiciosa, y me dedico a la práctica médica con satisfacción resultados incluso sin la recomendación de un título. Además no se trataba de si consideraba que las uvas eran dulces o agrio, porque indudablemente colgaban demasiado alto para mí. Una noche recibí la visita de un amigo mío, uno de esos colegas cuyo destino había tomado como una advertencia para mí mismo. Como había sido durante mucho tiempo candidato para el ascenso al cargo de profesor, lo que en nuestra sociedad eleva al médico a una semidios entre sus pacientes, y como estaba menos resignado que tenía la costumbre de hacer representaciones de vez en cuando. 116 tiempo, en las oficinas del gobierno universitario, con el fin de promover sus intereses. Vino a verme de una visita de ese tipo. Dijo que esta vez había expulsado a los exaltados caballero en un rincón, y le había preguntado directamente si consideraciones de credo no fueron realmente responsables del aplazamiento de su nombramiento. La respuesta había sido la siguiente. Sin duda, en el estado actual de la opinión pública, su excelencia no estaba en condiciones, etc. Ahora al menos yo sé a lo que estoy, dijo mi amigo al terminar su narración, que no me dijo nada nuevo, pero que estaba calculado para confirmarme en mi renuncia. Por las mismas consideraciones de credo aplicado a mi propio caso. A la mañana siguiente de esta visita, tuve el siguiente sueño, lo cual era notable por su forma. Consistió en 2 pensamientos y 2 imágenes, de modo que un pensamiento y una imagen alternaron. Pero aquí registro solo la primera mitad del sueño, porque la otra mitad no tiene nada que ver con el propósito a la que debe servir la situación del sueño. Y el amigo R es mi tío, le tengo un gran afecto. Y veo ante mí su rostro algo alterado. Parece ser alargado. Una barba amarilla, que la rodea, se enfatiza con peculiar distinción. Luego siguen las otras 2 porciones, de nuevo un pensamiento y una imagen, que omito. La interpretación de este sueño se llevó a cabo en el de la siguiente manera. Como el sueño se me ocurrió en el transcurso de la mañana, me reí a carcajadas y dije, el sueño es una tontería. Pero no podía quitármelo de la cabeza, y todo el día me perseguía, hasta que, al fin, al anochecer, me reproché a mí mismo con las palabras. Si en el curso de la interpretación de los sueños uno de sus pacientes no tenía nada mejor que decir que tonterías, le reprenderías, y sospecharías que detrás del sueño se escondía un asunto desagradable, la exposición de la que quería ahorrarse. Aplicar lo mismo en su propio caso. Su opinión de que el sueño es un sinsentido probablemente significa simplemente una resistencia interna a su interpretación. No te dejes disuadir.
Yo luego se procedió a la interpretación. R es mi tío. ¿Qué significa eso? Yo he tenido 117 un solo tío, mi tío José. Su historia, sin duda, fue triste. Había cedido a la tentación, más de 30 años antes, de participar en negocios que la ley castiga severamente, y que en esa ocasión también había visitado con castigo. Mi padre, que se convirtió en gris de pena en pocos días, siempre solía decir que el tío José nunca fue un hombre malvado, pero que en verdad era un simplón. Así se expresó. Sí, entonces, el amigo R es mi tío José, eso equivale a decir, R es un simplón. Poco creíble y muy desagradable. Pero allí es ese rostro que veo en el sueño, con sus largas facciones y su barba amarilla. De hecho, mi tío tenía una cara así, larga y rodeado de una hermosa barba rubia. Mi amigo R era bastante morena, pero cuando las personas de cabello oscuro comienzan a envejecen, pagan por la gloria de sus años de juventud. Su barba negra sufre un desagradable cambio de color, cada cabello por separado. Primero se vuelve marrón rojizo, luego marrón amarillento, y por último definitivamente gris. La barba de mi amigo R se encuentra ahora en esta etapa, como lo es la mía, hecho que advierto con pesar. El rostro que veo en el sueño es a la vez el de mi amigo R y el de mi tío. Es como una fotografía compuesta de Galton, quien, con el fin de para enfatizar las semejanzas familiares, fotografió varios rostros en el mismo plato. No hay duda de que así es posible, yo realmente soy de la opinión de que mi amigo R es un simplón, como mi tío José. Todavía no tengo idea de para qué propósito lo he construido esta relación, a la que debo oponerme incondicionalmente. Pero eso no es de muy largo alcance, porque mi tío era un criminal, mi amigo R es inocente, tal vez con la excepción de habiendo sido castigado por derribar a un aprendiz con su bicicleta. ¿Podría referirme a esta ofensa? Eso sería haciendo comparaciones ridículas. Aquí recuerdo otra conversación que tuve con otro colega, N, y de hecho, sobre el mismo tema. Conocí a N en la calle. Él asimismo, ha sido nominado para una cátedra, y habiendo 118 al enterarse de que se me había honrado, me felicitó por ello. Yo declinó enfáticamente, diciendo, tú eres el último hombre que hace una broma como esta, porque has vivido lo que la nominación vale la pena en tu propio caso. Y entonces dijo, sin embargo, probablemente no en serio. No puedes estar seguro de eso. Contra mí hay una objeción muy particular. ¿No es así que una vez una mujer presentó una denuncia legal contra mí? No necesito asegurarle que se hizo una investigación. Eso era un intento mezquino de chantaje, y era todo lo que podía hacer para salvar a la propia demandante del castigo. Pero tal vez el asunto se me echará en cara en la oficina para que es posible que no sea nombrado. Tú, sin embargo, eres irreprochable. Aquí me he encontrado con un criminal, y al mismo tiempo con la interpretación y tendencia del sueño. Mi tío José representa para mí a los dos colegas que no han sido nombrados a la cátedra, el uno como un simplón, el otro como un criminal. También sé ahora para qué necesito esta representación. Si las consideraciones de credo son determinantes factor en el aplazamiento del nombramiento de mis amigos, entonces también se pone en tela de juicio mi propio nombramiento. Pero si puede referir el rechazo de los dos amigos a otras causas, que no se aplique a mi caso, mi esperanza permanece imperturbable. Este es el procedimiento de mi sueño. Hace que el uno, R, un el simplón, el otro, N, un criminal. Ya que, sin embargo, soy ni lo uno ni lo otro, nuestra comunidad de intereses destruido, tengo derecho a gozar de la expectativa de ser nombrado un profesor, y han escapado a la penosa solicitud a mi propio caso de la información que el alto funcionario ha dado a R. Debo ocuparme aún más de la interpretación de este sueño. Para mis sentimientos, todavía no está suficientemente claro hacia arriba. Todavía me inquieta la facilidad con la que me degrado dos respetados colegas con el propósito de despejar el camino a la cátedra para mí. Mi insatisfacción con mi procedimiento ha disminuido desde que he aprendido a evaluar las afirmaciones hechas en los sueños. Yo argumentaría en contra cualquiera que insistiera en que realmente considerara a R un tonto, y que no doy crédito al relato de N sobre el asunto del chantaje. Yo tampoco crean que Irma ha sido gravemente enferma por una inyección que le dio Otto con un preparado de propilo.
119 Aquí, como antes, es solo el deseo de que el caso sea como el sueño lo expresa. La declaración en la que se realiza mi deseo suena menos absurdo en el segundo sueño que en el primero. Lo es hecho aquí con una utilización más hábil de los hechos como puntos de apego, algo así como una calumnia bien construida, donde hay algo en ello. Porque mi amigo R tenía en eso el voto de un profesor del departamento en su contra, y mi amigo N me había proporcionado él mismo, sin sospecharlo, con el material para la calumnia. Sin embargo, repito, me parece que el sueño requiere una mayor elucidación. Recuerdo ahora que el sueño contiene aún otra porción que hasta ahora nuestra interpretación no ha tenido en cuenta. Después de que se me ocurre que mi amigo R es mi tío, siento un gran cariño por él. ¿A quién le hace este sentimiento? Pertenecer. A mi tío José, por supuesto, nunca le he tocado cualquier sentimiento de afecto. Durante años, mi amigo R ha sido amado y querido para mí. Pero si yo fuera él y le expresara mis sentimientos por él en términos que se acercaban correspondiente al grado de afecto en el sueño, sin duda se sorprendería. Mi afecto por él parece falso y exagerado, algo así como mi opinión sobre sus cualidades psíquicas, que expreso fusionando su personalidad con la de mi tío. Pero se exagera en un sentido opuesto sentido. Pero ahora se me hace evidente un nuevo estado de cosas. El afecto en el sueño no pertenece a lo oculto contento, a los pensamientos detrás del sueño. Representa en oposición a este contenido. Está calculado para ocultar la información que la interpretación puede aportar. Probablemente este sea su muy propósito. Recuerdo con qué resistencia me apliqué a la obra de interpretación, cuánto tiempo traté de posponerla, y cómo declaré que el sueño era una pura tontería. Lo sé de mis tratamientos psicoanalíticos como tal condena debe ser interpretado. No tiene ningún valor como proporcionar información, pero solo como registro de un afecto. Si mi alejita no le gusta una manzana que se le ofrece, afirma que la manzana tiene un sabor amargo, sin siquiera tenerlo probado. Si mis pacientes se comportan como la niña pequeña, lo sé, se trata de una noción que quieren suprimir. En lo mismo se aplica a mi sueño. No quiero interpretarlo porque contiene algo a lo que me opongo. Después de que el 120 la interpretación del sueño se ha completado, me entero a qué me opuse. Era la afirmación de que R es un simplón. No puedo referirme al afecto que siento por R a los pensamientos oníricos ocultos, sino más bien a esta falta de voluntad de la mía. Si mi sueño en comparación con su contenido oculto se desfigura en este punto, y se desfigura, además, en algo opuesto, entonces el afecto aparente en el sueño sirve al propósito de la desfiguración. O, en otras palabras, en la desfiguración se muestra aquí como intencionada. Es un medio de disimulo. Mis pensamientos oníricos contienen una referencia a R. Para que no me dé cuenta de ello, su opuesto, un sentimiento de afecto por él, se abre paso en el sueño. El hecho aquí reconocido podría ser de aplicabilidad universal. Como los ejemplos de la sección 3. Han demostrado, hay sueños que son cumplimientos de deseos no disimulados. Donde quiera el cumplimiento de un deseo es irreconocible y oculto, debe haber un sentimiento de repulsión hacia este deseo, y como consecuencia de esta repulsión, el deseo es incapaz de expresarse excepto en un estado desfigurado. Trataré de encontrar un caso en la vida social, que es paralela a este acontecimiento en el interior vida psíquica. ¿Dónde en la vida social puede una desfiguración semejante de un acto psíquico ser encontrado? Solo cuando dos personas están en pregunta, uno de los cuales posee un cierto poder, mientras que los otros deben tener cierta consideración por este poder. La segunda persona desfigurará entonces sus acciones psíquicas, o, como podemos decir que disimulará. La cortesía con la que la práctica diaria es en gran medida disimulo de este tipo. Si yo interpretar mis sueños en beneficio del lector, me veo obligado a hacer tales distorsiones. El poeta también se queja de ello desfiguración. No puedes contarles a los jóvenes lo mejor que sabes. El escritor político que tiene verdades desagradables que contarle el gobierno se encuentra en la misma posición. Si él les dice sin reservas, el gobierno reprimirá posteriormente, en el caso de una expresión verbal de opinión, preventivamente, si se van a publicar en forma impresa. El escritor debe temer la censura. Por lo tanto, modifica y desfigura la expresión de su opinión.
Se ve obligado, 121 según la sensibilidad de esta censura, ya sea para restringir ciertas formas particulares de ataque o habla en alusión en lugar de designaciones directas. O debe disfrazar su declaración objetable con un atuendo que parece inofensivo. Puede, por ejemplo, hablar de un suceso entre dos mandarines en Oriente, mientras que él tiene a los funcionarios de su propio país a la vista. Cuanto más estricta sea la dominación del ascensor, cuanto más extenso se hace el disfraz, y a menudo cuanto más humorísticos sean los medios empleados para poner al lector de vuelta a la pista del verdadero significado. La correspondencia entre los fenómenos de la censura y los de la distorsión de los sueños, que se pueden rastrear en detalle, nos justifica suponer condiciones similares para ambos. Nosotros debe asumir en cada ser humano, como el principal causa de la formación del sueño, dos fuerzas psíquicas, corrientes, sistemas, de la cual uno constituye el deseo expresado por el sueño, mientras que el otro actúa como censor de este deseo onírico, y por medios de esta censura obliga a una distorsión de su expresión. La única cuestión es en cuanto a la base de la autoridad de esta segunda instancia en virtud de la cual puede ejercer su censura. Si recordamos que los pensamientos ocultos de los sueños son no consciente antes del análisis, sino que el sueño aparente contenido se recuerda como consciente, llegamos fácilmente a la suposición de que la admisión a la conciencia es el privilegio de la segunda instancia. Nada puede llegar a la conciencia del primer sistema que no ha pasado primero el segundo instancia, y la segunda instancia no deja que nada pase sin en el ejercicio de sus derechos, e imponiendo tales modificaciones a la candidato a la admisión a la conciencia como son agradables a sí. Estamos formando aquí una concepción muy definida de la esencia de la conciencia. Para nosotros el estado de devenir consciente es un acto psíquico particular, diferente de independientemente de fijarse o de ser concebido, y la conciencia se nos presenta como un órgano de los sentidos, que percibe un contenido presentado desde otra fuente. Puede ser demostrado que la psicopatología no puede prescindir de estos supuestos fundamentales. Es posible que reservemos un examen minucioso de estos para un momento posterior. 122 Si tengo en mente la idea de las dos instancias psíquicas y sus relaciones con la conciencia, las encuentro en la esfera de la política una analogía muy exacta para el extraordinario afecto que siento lástima por mi amigo R, que sufre tal degradación en el curso de la interpretación del sueño. Vuelvo mi atención a un estado político en el que un gobernante, celoso de sus derechos, y la opinión pública en vivo está en conflicto entre sí. La gente se indignan contra un funcionario a quien odian y exigen su despido. Y para no mostrar que está obligado para respetar la voluntad pública, el autócrata conferirá expresamente sobre el funcionario algún gran honor, por el cual habría de lo contrario, no habría sido una ocasión. Así, la segunda instancia referido, que controla el acceso a la conciencia, honra a mi amigo R con una profusión de extraordinaria ternura, debido a que las actividades deseadas del primer sistema, de acuerdo con un interés particular que persiguen, se inclinan a menospreciarlo como un simplón. Tal vez ahora empecemos a sospechar de esa interpretación de los sueños, es capaz de darnos pistas sobre la estructura de nuestro aparato psíquico, que hasta ahora hemos esperado en vano de la filosofía. Sin embargo, no nos atendremos a esta pista, pero volver a nuestro problema original tan pronto como hayamos aclarado el tema de la desfiguración de los sueños. La pregunta ha surgido: ¿cómo pueden ser los sueños con contenido desagradable analizados como el cumplimiento de los deseos? Vemos ahora que esto es posible en el caso de que el sueño haya tenido lugar, en caso de que el contenido desagradable sirva solo como un disfraz para lo que se desea. Teniendo en cuenta nuestras suposiciones con respecto a las dos instancias psíquicas, podemos proceder ahora a decir: los sueños desagradables, de hecho, contienen algo 123 lo cual es desagradable para la segunda instancia, pero que al mismo tiempo cumple un deseo de primera instancia. Son los siguientes. Sueños de deseo en el sentido de que todo sueño se origina en el primera instancia, mientras que la segunda instancia actúa en sueña solo de una manera repelente, no creativa. Si nos limitamos a una consideración de lo que la segunda instancia contribuye al sueño, nunca podemos entender el sueño. Si lo hacemos, todos los enigmas que los autores han encontrado en el sueño siguen sin resolverse.
que el sueño en realidad tiene un significado secreto, que a su vez cumplimiento de un deseo, debe ser probado de nuevo por cada caso por medio de un análisis. Por lo tanto, selecciono varios sueños que tienen un contenido doloroso e intentan un análisis de ellos. Son en parte sueños de sujetos histéricos, que requieren largas declaraciones preliminares, y de vez en cuando también un examen de los procesos psíquicos que ocurren en histeria. No puedo, sin embargo, eludir esta dificultad añadida en la exposición. Cuando doy tratamiento analítico a un paciente psiconeurótico, los sueños son siempre, como he dicho, el tema de nuestra discusión. Debe, por lo tanto, darle todas las facilidades psicológicas. Explicaciones con cuya ayuda yo mismo he llegado a una comprensión de sus síntomas, y aquí me someto a una implacable crítica, que tal vez no sea menos aguda que la que yo debo esperar de mis colegas. Contradicción de la tesis que todos los sueños son el cumplimiento de deseos es planteado por mis pacientes con perfecta regularidad. Aquí hay varios ejemplos del material onírico que se me ofrece para refutar esta posición. Siempre me dices que el sueño es un deseo cumplido, comienza una paciente inteligente. Ahora te voy a contar un sueño en el que el contenido es todo lo contrario, en el que un deseo de la mía no se cumple. ¿Cómo concilias eso con tu teoría? El sueño es el siguiente. Quiero dar una cena, pero no tengo nada a mano, excepto un poco de salmón ahumado, pienso en ir a la comercialización, pero recuerdo que es domingo por la tarde, cuando todas las tiendas están cerradas. Yo a continuación, intenté llamar por teléfono a algunos proveedores de catering, pero el teléfono está fuera de servicio. Orden. Por lo tanto, debo renunciar a mi deseo de dar una cena. Respondo, por supuesto, que solo el análisis puede decidir el significado de este sueño, aunque reconozco que a primera vista 124 parece sensato y coherente, y parece lo contrario del cumplimiento de un deseo. Pero lo que ha dado lugar a este sueño, le pregunto. Ustedes saben que el estímulo para el sueño se encuentra siempre entre las experiencias de lo anterior día. Análisis, el esposo de la paciente, un hombre recto y concienzudo carnicero al por mayor, le había dicho el día anterior que está engordando demasiado y que, por lo tanto, debe comenzar a tratamiento para la obesidad. Iba a madrugar, a hacer ejercicio, mantener una dieta estricta y, sobre todo, no aceptar más invitaciones a cenas. Ella procede entre risas a relatar cómo su marido en una mesa de posada había conocido a un artista, que insistió en pintar su retrato porque él, el pintor, nunca había encontrado una cabeza tan expresiva. Pero su marido le había respondido a su manera áspera que sí, muy agradecido por el honor, pero que estaba bastante convencido que una porción del trasero de una chica joven y bonita agrada al artista más que toda su cara. Ella dijo que en ese momento estaba muy enamorada de su esposo, y se burló mucho de él. También le había pedido que no enviara a ella cualquier caviar. ¿Qué significa eso? De hecho, llevaba mucho tiempo queriendo comer un bocadillo de caviar todas las mañanas, pero se había renegado el gasto. Por supuesto, ella conseguiría el caviar de inmediato de su marido, tan pronto como se lo pidió. Pero ella le había rogado, por el contrario, que no le enviase el caviar, para que ella pudiera burlarse de él por más tiempo. Esta explicación me parece descabellada. No admitido motivos tienen la costumbre de esconderse detrás de tales insatisfactorias explicaciones. Nos recuerdan a los sujetos hipnotizados por Bernheim, que llevó a cabo una orden posthipnótica, y que se les pregunte por sus motivos, en lugar de responder. Si no sé por qué lo hice, tuve que inventar una razón que fue obviamente inadecuado. Algo similar es probablemente el caso con el caviar de mi paciente. Veo que está obligada para crear un deseo incumplido en la vida. Su sueño también muestra la reproducción del deseo tal y como se ha cumplido. Pero ¿por qué necesita un deseo incumplido? 125 Las ideas presentadas hasta ahora son insuficientes para la interpretación del sueño. Ruego por más. Después de una breve pausa, que corresponde a la superación de una resistencia, informa además que el día anterior había hecho una visita a una amiga, de la que está realmente celosa, porque su marido es siempre alabando tanto a esta mujer. Afortunadamente, esta amiga es muy delgada, y a su esposo le gusta figuras. Ahora bien, ¿de qué habló este flaco amigo?
naturalmente de su deseo de volverse algo más robusta. También le preguntó a mi paciente, ¿cuándo nos vas a invitar de nuevo? Tú siempre tener una mesa tan buena. Ahora el significado del sueño es claro. Puedo decir a los pacientes, es como si hubieras pensado en ese momento de la petición. Por supuesto, te invitaré, para que puedas comer engorda en mi casa y te vuelves aún más agradable a mi marido. Preferiría no dar más cenas. El sueño entonces te dice que no puedes dar una cena, por lo tanto, cumpliendo su deseo de no aportar nada al redondeo fuera de la figura de tu amigo. La resolución de su marido rechazar las invitaciones a cenar por el simple hecho de adelgazar te enseña que uno engorda con las cosas que se sirven en compañía. Ahora solo es necesaria una conversación para confirmar la solución. El salmón ahumado en el sueño aún no ha sido rastreado. ¿Cómo se mencionó el salmón en el sueño? ¿Se te ocurre? El salmón ahumado es el plato favorito de este amigo, contestó ella. Resulta que conozco a la señora, y puede corroborar esto diciendo que ella se resiente a sí misma por salmón tanto como mi paciente se reniega a sí misma el caviar. El sueño admite todavía otra interpretación más exacta, que solo es necesaria por una circunstancia subordinada. Las dos interpretaciones no se contradicen entre sí otra, sino más bien cubrirse unas a otras y proporcionar un ambiente ordenado ejemplo de la ambigüedad habitual de los sueños, así como de todas las otras formaciones psicopatológicas. Lo hemos visto en al mismo tiempo que sueña con la negación del deseo, el paciente está en realidad ocupado en conseguir un deseo insatisfecho, los bocadillos de caviar. Su amiga también había expresado un deseo, es decir, engordar, y no nos sorprendería que Nuestra Señora había soñado que el deseo del amigo no se estaba cumplido. Porque es su propio deseo que un deseo de su amiga, 126 aumento de peso, no debe cumplirse. En lugar de esto, sin embargo, sueña que uno de sus propios deseos no es cumplido. El sueño se hace susceptible de una nueva interpretación, si en el sueño no se propone a sí misma, sino a su amigo, si se ha puesto en el lugar de su amiga, o, como podamos say, se ha identificado con su amiga. Creo que realmente lo ha hecho, y como una señal de ello identificación ha creado un deseo incumplido en la realidad. Pero, ¿cuál es el significado de esta identificación histérica? Para aclarar esto es necesaria una exposición exhaustiva. La identificación es un factor muy importante en el mecanismo de síntomas histéricos. De esta manera, los pacientes están habilitados en sus síntomas para representar no meramente sus propias experiencias, sino las experiencias de un gran número de otras personas, y puede sufrir, por así decirlo, por toda una masa de gente, y llenar todas las partes de un drama por medio de sus propias personalidades solo. Se objetará aquí que esto es bien conocido imitación histérica, la capacidad de los sujetos histéricos de copiar todos los síntomas que les impresionan cuando se presentan en otros, como si su piedad fuera estimulada hasta el punto de reproducirse. Pero esto solo indica la forma en que el proceso se descarga en imitación histérica. La forma en que un acto psíquico procede y el acto mismo son dos cosas. Este último es un poco más complicado de lo que uno es capaz de imaginar que la imitación de los sujetos histéricos es. Corresponde a un proceso concluido inconscientemente, como un ejemplo. El médico que tiene una paciente femenina con un tipo particular de espasmos, alojados en compañía de otros pacientes en la misma habitación del hospital, no se sorprende cuando una mañana se entera de que este peculiar ataque histérico ha encontrado imitaciones. Simplemente se dice a sí mismo, los demás la he visto y he hecho lo mismo. Eso es infección psíquica. Sí, pero la infección psíquica procede de la siguiente manera. Por regla general, los pacientes se conocen más unos de otros que el médico conoce de cada uno de ellos, y son preocupados el uno por el otro cuando la visita del médico es sobre. Algunos de ellos tienen un ataque hoy. Pronto se sabe entre el resto que una carta de casa, un regreso del mal de amores o algo similar, es la causa de la misma. Se despierta su simpatía, y el siguiente silogismo, que no llega a la conciencia, 127 se completa en ellos. Si es posible tener este tipo de un ataque por tales causas, yo también puedo tener este tipo de ataque, porque yo tengo las mismas razones. Si esto fuera un ciclo capaz de hacerse consciente, tal vez expresaría por miedo a recibir el mismo ataque.
pero se lleva a cabo en otra esfera psíquica, y, por lo tanto, termina en la realización del temido síntoma. Por lo tanto, la identificación es no una simple imitación, sino una simpatía basada en la misma afirmación etiológica. Expresa un como si se refiere a alguna cualidad común que ha permanecido en el inconsciente. La identificación se utiliza con mayor frecuencia en la histeria para expresar comunidad sexual. Una mujer histérica se identifica más fácilmente, aunque no exclusivamente, con personas con las que haya tenido relaciones sexuales, o que tengan relaciones sexuales con las mismas personas que ella. El lenguaje toma a tener en cuenta tal concepción. Dos amantes son uno. En la fantasía histérica, así como en el sueño, es suficiente para la identificación si se piensa en las relaciones sexuales, ya sea que se conviertan en reales o no. El paciente, pues, solo sigue las reglas de los procesos de pensamiento histérico cuando ella expresa los celos que siente por su amiga, que, por otra parte, ella misma admite ser injustificada, en el sentido de que se pone a sí misma en su lugar y se identifica con ella creando un síntoma. El deseo negado. Podría aclarar aún más el proceso específicamente de la siguiente manera. Se pone en el lugar de su amiga en el sueño, porque su amiga ha tomado su propio lugar en relación con su marido, y porque le gustaría tomar el lugar de su amiga en la estima de su marido. La contradicción con mi teoría de los sueños en el caso de otra paciente, la más ingeniosa de todas mis soñadoras, se resolvió de una manera más sencilla, aunque de acuerdo con el según el cual la no realización de un deseo significa la realización de otro. Un día le expliqué que el sueño es el cumplimiento de un deseo. Al día siguiente me trajo un soñar que viajaba con su suegra 128 a su lugar de veraneo común. Ahora sabía que ella había luchado violentamente contra pasar el verano en el vecindad de su suegra. También sabía que ella había afortunadamente evitó a su suegra alquilando una finca en un resort rural lejano. Ahora el sueño invirtió esta solución deseada. ¿No estaba esto en la contradicción más rotunda a mi teoría del cumplimiento de deseos en el sueño? Ciertamente, solo era necesario sacar las inferencias de este sueño para llegar a su interpretación. De acuerdo con este sueño, yo estaba en el error. Por lo tanto, era su deseo que yo estuviera en él y este deseo que el sueño le mostraba como cumplido. Pero el deseo de estar en el error, lo cual se cumplió en el tema de la casa de campo, referido a un asunto más serio. En ese momento yo había tomado una decisión, a partir de lo material de su análisis, ese algo de importancia para ella la enfermedad debe haber ocurrido en un momento determinado de su vida. Ella lo había negado porque no estaba presente en su memoria. Nosotros pronto me di cuenta de que tenía razón. Su deseo de que yo debe estar en el error, que se transforma en el sueño, así correspondía al deseo justificado de que aquellas cosas, que al mismo tiempo el tiempo solo había sido sospechado, nunca había ocurrido en absoluto. Sin un análisis, y por medio de una mera suposición, me tomé la libertad de interpretar un pequeño suceso en el caso de un amigo, que había sido mi colega durante los 8 años. Clases del Gymnasium. Una vez escuchó una conferencia mía entregada a una pequeña asamblea, sobre el tema novedoso de el sueño como cumplimiento de un deseo. Se fue a su casa, soñó que había perdido todos sus trajes, era abogado, y luego se quejó a mí al respecto. Me refugié en la evasión. Uno no se pueden ganar todos los palos, pero pensé. Si por 8 años me senté como primus en el primer banco, mientras él se movía en algún lugar en medio de la clase, no puede que naturalmente, desde los días de su niñez he tenido el deseo de que yo también, podría por una vez deshonrarme por completo. De la misma manera, otro sueño de un carácter más sombrío me fue ofrecida por una paciente como una contradicción a mi teoría del sueño-deseo. La paciente, una muchacha, comenzó a de la siguiente manera. ¿Recuerdas que mi hermana ahora solo tiene uno? Perdió al mayor, Otto, cuando yo aún estaba en el país. Su casa. Otto era mi favorito. Fui yo quien realmente 129 lo crió. A mí también me gusta el otro hombrecito, pero por supuesto, no tanto como el muerto. Ahora soñé anoche que vi a Charles muerto delante de mí. Él era acostado en su pequeño ataúd, con las manos cruzadas. Había velas y, en resumen, era como los tiempos de la casa del pequeño Otto. La muerte, que me conmocionó tan profundamente. Ahora dime, ¿qué significa esto?
Tú me conoces. ¿Realmente soy lo suficientemente malo como para desear que mi hermana pierda al único hijo que le queda? ¿O es que el sueño significa que deseo que Carlos esté muerto en lugar de Otto, a quien me gusta mucho más? Le aseguré que esa interpretación era imposible. Después de reflexionar un poco, pude darle la interpretación del sueño, que posteriormente le hice confirmar. Habiendo quedado huérfana a una edad temprana, la niña había sido criado en la casa de una hermana mucho mayor, y había entre los amigos y visitantes que llegaban a la casa, un hombre que dejó una impresión duradera en su corazón. Eso parecieron durante un tiempo como si estas relaciones apenas expresadas terminarían en matrimonio, pero esta feliz culminación fue frustrada por la hermana, cuyos motivos nunca han encontrado una explicación completa. Tras el descanso, el hombre que fue amada por nuestra paciente evitaba la casa. Ella misma se convirtió en algún tiempo después de la muerte del pequeño Otto, a quien el afecto había cambiado. Pero no logró liberarse de la inclinación por la amiga de su hermana, en la que ella se había involucrado. Su orgullo le ordenaba evitarlo. Pero le era imposible transmitir su amor a los demás pretendientes que se presentaron en orden. Cada vez que el hombre a quien ella amaba, que era miembro de la profesión literaria, anunciaba una conferencia en cualquier parte, ella seguro que se encontraría entre el público. También se apoderó de cada otra oportunidad de verlo desde la distancia sin ser observado por él. Recordé que el día anterior me lo había contado que el profesor iba a un concierto, y que ella también iba allí, para disfrutar de la vista de él. Esto fue en el día del sueño. Y el concierto fue para ti en el lugar el día en que ella me contó el sueño. Yo ahora podía ver fácilmente la interpretación correcta, y pregunté si podía pensar en algún suceso que hubiera sucedido después de la muerte del pequeño Otto. Ella respondió de inmediato. 130 ciertamente. En ese momento el profesor regresó después de un largo ausencia, y lo vi una vez más junto al ataúd de la pequeña Otto. Fue exactamente como lo había esperado. Yo interpreté el sueño de la siguiente manera. Si ahora el otro chico si muriera, se repetiría lo mismo. Lo harías pasar el día con tu hermana, el profesor seguramente venida a dar el pésame, y lo volveríais a ver en las mismas circunstancias que en ese momento. El sueño no significa otra cosa que este deseo tuyo de volver a verlo, contra la que estás luchando interiormente. Sé que tú llevas en tu bolso la entrada para el concierto de hoy. El sueño es un sueño de impaciencia. Ha anticipado la reunión que se celebrará hoy por varias horas. Con el fin de disimular su deseo, obviamente había seleccionado una situación en la que los deseos de ese tipo son comúnmente reprimidos, una situación que está tan llena de tristeza que el amor no se ha pensado en ello. Y, sin embargo, es muy fácilmente probable que incluso en la situación actual en el féretro de la segunda, más caro amado muchacho, que el sueño copiaba fielmente, ella no había sido capaz de reprimir sus sentimientos de afecto por el visitante a quien había echado de menos durante tanto tiempo. Una explicación diferente se encontró en el caso de un soñar con otra paciente, que se distinguió en sus años anteriores, por su rápido ingenio y su alegre porte, y que todavía mostraban estas cualidades, al menos en las nociones que le ocurrió en el curso del tratamiento. En relación con un sueño más largo, le pareció a esta señora que vio a su hija de 15 años yaciendo muerta ante ella en un caja. Estaba fuertemente inclinada a convertir esta imagen onírica en una objeción a la teoría de la realización de deseos, sino que ella misma sospechaba que el detalle de la caja debía conducir a una concepción del sueño. Y que en el curso del análisis, se le ocurrió que la noche anterior, la conversación de la compañía había recurrido a la palabra inglesa box, y en las numerosas traducciones de la misma al alemán, tales como caja, caja de teatro, cofre, caja en la oreja, y de otros componentes de un mismo sueño, ahora es posible añadir que la dama había adivinado la relación entre los ingleses palabra caja y el alemán Buchse, y entonces había sido 131 atormentado por el recuerdo de que Buchse, así como caja, se utiliza en el habla vulgar para designar el órgano genital femenino. Por lo tanto, era posible, teniendo en cuenta nociones sobre el tema de la anatomía topográfica, para asumir que el niño en la caja significaba un niño en el vientre de la madre. A estas alturas de la explicación, ya no negaba que la imagen del sueño correspondía realmente a uno de sus deseos.
Como tantas otras mujeres jóvenes, ella estaba por feliz cuando se quedó embarazada, y admitió más de una vez el deseo de que su hijo muriera antes de que su hijo nacimiento. En un ataque de ira después de una escena violenta con ella incluso le había golpeado el abdomen con los puños para golpear al niño que lleva dentro. El niño muerto era, por lo tanto, realmente el cumplimiento de un deseo, pero un deseo que había sido dejada de lado durante 15 años, y no es de extrañar que el cumplimiento del deseo ya no se reconocía después de tanto tiempo un intervalo. Porque mientras tanto había habido muchos cambios. El grupo de sueños a los que los dos últimos mencionaron pertenecer, teniendo como satisfacción la muerte de los parientes queridos, ser considerado de nuevo bajo el título de sueños típicos. Yo será capaz de demostrar con nuevos ejemplos que, a pesar de su contenido indeseable, todos estos sueños deben ser interpretados como cumplimientos de deseos. Para el siguiente sueño, que de nuevo me fue dicho para disuadirme de una generalización apresurada de la teoría del deseo en sueños, estoy en deuda, no con un paciente, sino a un inteligente jurista que conozco. Yo sueño, me dice mi informante, que estoy caminando frente a mí de mi casa con una señora del brazo. Aquí hay un vagón cerrado esperando, un caballero se acerca a mí, da su autoridad como un agente de la policía, y exige que lo siga. Yo solo pido tiempo para arreglar mis asuntos. ¿Es posible que suponga que este es un deseo mío de ser arrestado? Por supuesto que no, debo admitir. ¿Sabes de qué cargo fue arrestado? Sí. Creo que por infanticidio. ¿Infanticidio? Pero tú sabes que solo puede la madre cometer este crimen con su hijo recién nacido. Es verdad. ¿En qué circunstancias 132 soñar? ¿Qué pasó la noche anterior? Lo haría, prefiero no decirte eso. Es un asunto delicado. Pero yo debe tenerlo, de lo contrario debemos renunciar a la interpretación del sueño. Bueno, entonces, te lo diré. Pasé la noche, no en casa, sino en casa de una señora que significa mucho para mí. Cuando nos despertamos por la mañana, algo de nuevo pasó entre nosotros. Luego me volví a dormir y soñé lo que te he dicho. ¿La mujer está casada? Sí. ¿Y no quieres que conciba un hijo? No. Ese podría traicionarnos. Entonces no practicas lo normal coito. Tomo la precaución de retirarme antes de la eyaculación. Se me permite suponer que usted hizo este truco varias veces durante la noche, y que por la mañana no estabas muy seguro de si lo habías conseguido. Eso podría ser el caso. Entonces tu sueño es el cumplimiento de un deseo. Por medio de ella te aseguras la seguridad de que no han engendrado un hijo, o, lo que es lo mismo, que has matado a un niño. Puedo demostrar fácilmente enlaces de conexión. ¿Te acuerdas? Hace unos días estábamos hablando de la angustia del matrimonio, Enot, y acerca de la incongruencia de permitir la práctica del coito mientras como no se produce fecundación, mientras que cada delincuencia posterior el óvulo y el semen se unen y se forma un feto que se castigado como delito. En relación con esto, también recordamos la controversia medieval sobre el momento del tiempo en el que el alma está realmente alojada en el feto, ya que el concepto del asesinato solo es admisible a partir de ese momento. Indudablemente también conoces el horripilante poema de Lenau, que pone el infanticidio y la prevención de los niños en el mismo plano. Por extraño que parezca, yo había pensado en Lenau durante la tarde. Otro eco de tu sueño. Y ahora te mostraré otro cumplimiento de deseo subordinado en tu sueño. Caminas frente a tu casa con la señora en el brazo. Así que la llevas a casa, en lugar de pasar el tiempo noche en su casa, como lo haces en la actualidad. El hecho de que la realización de deseos, que es la esencia del sueño, en una forma tan desagradable, tiene tal vez más de una razón. De mi ensayo sobre la etiología de las neurosis de ansiedad, verás que anoto el coito interrumpido como uno de los factores que provocan el desarrollo del miedo neurótico. Sería 133 de acuerdo con esto que si después de repetidas cohabitaciones del amable mencionado que deberías quedarte en un estado de ánimo incómodo, que ahora se convierte en un elemento en la composición de su soñar. También haces uso de este desagradable estado de ánimo para ocultar el cumplimiento de los deseos. Por otra parte, la mención del infanticidio aún no ha sido explicado. ¿Por qué este crimen, que es peculiar de las hembras, te ocurre?
Voy a confesar a ti que estuve involucrado en un asunto así hace años. A través de mi culpa, una chica trató de protegerse de las consecuencias de un enlace conmigo asegurándome un aborto. No tenía nada que tenía que ver con llevar a cabo el plan, pero yo estaba naturalmente a favor de una mucho tiempo preocupado de que el asunto pudiera ser descubierto. Yo entender. Este recuerdo proporcionó una segunda razón por la cual la suposición de que habías hecho mal tu truco debe haber sido doloroso para ti. Un joven médico, que había oído este sueño de mi colega cuando se le dijo, debe haberse sentido implicado por ello, porque se apresuró a imitarla en un sueño suyo, aplicando su modo de pensar a otro sujeto. El día antes de que había presentado una declaración de sus ingresos, que era perfectamente honesto, porque tenía poco que declarar. Soñó que un conocido suyo provenía de una reunión de la Comisión de Impuestos y le informó de que todas las demás declaraciones de ingresos había pasado sin oposición, pero que los suyos habían despertado sospecha general, y que sería castigado con una severa multa. El sueño es una realización mal disimulada del deseo ser conocido como un médico con grandes ingresos. Del mismo modo, recuerda la historia de la joven a la que le aconsejaron no aceptando a su pretendiente porque era un hombre de mal genio que seguramente la trataría con golpes después de casarse. La respuesta de la muchacha fue: ojalá me pegara. Su deseo de casarse es tan fuerte que se compromete a regatear la incomodidad que se dice que está relacionada con matrimonio, y que se le predice, e incluso lo plantea a un deseo. Si agrupo los sueños que ocurren con mucha frecuencia de que parecen contradecir rotundamente mi teoría, en el sentido de que contener la negación de un deseo o de algún suceso decididamente no deseados, bajo el epígrafe de sueños contrarios a los deseos, obsérvese que todos ellos pueden ser referidos a dos principios, de 134 que aún no ha sido mencionado, aunque desempeña un papel gran parte en los sueños de los seres humanos. Uno de los motivos que inspiran estos sueños es el deseo de que yo aparezca en el incorrecto. Estos sueños ocurren regularmente en el curso de mi tratamiento si el paciente muestra resistencia contra mí, y yo puede contar con un alto grado de certeza en la causa de tal un sueño después de haber explicado una vez al paciente mi teoría que el sueño es el cumplimiento de un deseo. Incluso puedo esperar esto ser el caso en un sueño solo para cumplir el deseo para que parezca que estoy equivocado. El último sueño que se diferenciarán de las que ocurran en el curso del tratamiento de nuevo muestra esto mismo. Una joven que ha luchado difícil continuar mi tratamiento, en contra de la voluntad de sus familiares y las autoridades a las que ha consultado, sueña como lo que sigue: está prohibido en casa venir más a mí. Ella entonces me recuerda la promesa que le hice de tratarla a cambio de nada si es necesario, y le digo: no puedo mostrar ninguna consideración en el dinero importa. No es nada fácil en este caso demostrar el cumplimiento de un deseo, pero en todos los casos de este tipo hay un segundo problema, cuya solución ayuda también a resolver la primera. ¿Dónde recibe ella las palabras que pone en mi boca? Por supuesto, nunca le he dicho nada de eso, pero una de sus hermanos, el mismo que tiene la mayor influencia sobre ella, ha tenido la amabilidad de hacer este comentario sobre mí. Eso es entonces el propósito del sueño de que este hermano debería permanecer en la derecha. Y ella no trata de justificarlo hermano solo en el sueño. Es su propósito en la vida y el motivo por el que estaba enferma. El otro motivo para los sueños contrarios a los deseos es tan claro que existe el peligro de pasarlo por alto, como sucedió durante algún tiempo en mi propio caso. En la constitución sexual de muchas personas hay un componente masoquista, que ha surgido a través de la conversión del componente agresivo y sádico en su opuesto. A estas personas se les llama masoquistas ideales, si buscan no placer en el dolor corporal que se le puede infligir sino en humillación y en castigo del alma. 135 Es obvio que tales personas pueden tener sueños contrarios a los deseos y sueños desagradables, que, sin embargo, para ellos no son nada sino cumplimientos de deseos, que satisfacen a sus masoquistas inclinaciones. He aquí un sueño. Un hombre joven, que en años anteriores atormentó a su hermano mayor, hacia quien tenía inclinaciones homosexuales, pero que ha pasado por una completa cambio de carácter, tiene el siguiente sueño, que consiste en de 3 partes. 1. Es insultado por su hermano. 2. Los adultos se acarician unos a otros con intenciones homosexuales.
3. Su hermano ha vendido la empresa cuya dirección el hombre reservado para su propio futuro. Despierta de lo último mencionado soñar con los sentimientos más desagradables, y sin embargo es un sueño deseo masoquista, que podría traducirse así. Me vendría muy bien que mi hermano lo hiciera venta contra mis intereses, como castigo por todos los tormentos que él ha sufrido a manos mías. Espero que la discusión y los ejemplos anteriores sean suficientes, hasta que se pueden plantear otras objeciones, para que parezca creíble que incluso los sueños con un contenido doloroso deben ser analizados como el cumplimiento de deseos. Tampoco parecerá una cuestión de casualidad de que en el curso de la interpretación siempre ocurra una sobre temas de los que no nos gusta hablar ni pensar. La desagradable sensación que despiertan tales sueños es simplemente idéntica a la antipatía que se esfuerza, por lo general con éxito, para restringirnos del tratamiento o la discusión de tales temas, y que deben ser superados por todos nosotros. Sí, a pesar de lo desagradable que es, nos parece necesario tomar el asunto en mano. Pero esta desagradable sensación, que ocurre también en los sueños, no excluye la existencia de un deseo. Cada uno tiene deseos que no le gustaría contar a otros, que no quiere admitir ni siquiera para sí mismo. Nosotros por otros motivos, están justificados para conectar lo desagradable carácter de todos estos sueños con el hecho de la desfiguración del sueño, y al concluir que estos sueños están distorsionados, y que el cumplimiento de los deseos en ellos se disfraza hasta el reconocimiento, es imposible por la única razón de que una repugnancia, una voluntad de suprimir, existe en relación con el objeto de el sueño o en relación con el deseo que el sueño crea. La desfiguración del sueño, entonces, resulta ser en realidad un acto del censor. Tendremos en cuenta todo 136 que el análisis de los sueños desagradables ha llevado a luz si reformulamos nuestra fórmula de la siguiente manera. El sueño es el cumplimiento, disfrazado, de un deseo, reprimido. Ahora bien, todavía queda una especie particular de sueños con contenido doloroso, sueños de ansiedad, la inclusión de que bajo sueños de desear encontrará la menor aceptación con los no iniciados. Pero puedo resolver el problema de la ansiedad sueños en muy poco tiempo, porque lo que pueden revelar no es un nuevo aspecto del problema del sueño. Es una cuestión que está en su caso de comprensión de la ansiedad neurótica en general. El miedo lo que experimentamos en el sueño solo se aparentemente por el contenido del sueño. Si sometemos el contenido del sueño al análisis, nos damos cuenta de que el miedo del sueño no es más justificado por el contenido del sueño que el miedo en una fobia se justifica por la idea de la que depende la fobia. Para ejemplo, es cierto que es posible caerse de una ventana, y que se debe tener cierto cuidado cuando uno está cerca de una ventana, pero es inexplicable por qué la ansiedad en el correspondiente fobia es tan grande, y por qué sigue a sus víctimas hasta una extensión mucho mayor de la que justifica su origen. La misma explicación, pues, que se aplica a la fobia se aplica también al sueño de ansiedad. En ambos casos, la ansiedad solo se adhiere superficialmente a la idea que la acompaña y proviene de otra fuente. A causa de la íntima relación entre el miedo onírico y el neurótico miedo, la discusión de la primera me obliga a referirme a la segunda. En un pequeño ensayo sobre la neurosis de ansiedad, sostuve que el miedo neurótico tiene su origen en la vida sexual, y corresponde a una libido que se ha apartado de su objeto y no ha logrado ser aplicada. A partir de esta fórmula, que desde entonces ha demostrado su validez cada vez más claramente, podemos deducir la conclusión de que el contenido de la ansiedad los sueños son de naturaleza sexual, la libido a la que pertenece 137 el contenido se ha transformado en miedo. Más adelante oportunidad de respaldar esta afirmación mediante el análisis de varios sueños de neuróticos. Tendré ocasión de volver a las determinaciones en los sueños de ansiedad y su compatibilidad con la teoría del cumplimiento de los deseos, cuando intento de aproximación a la teoría de los sueños.